encontrar por ahí, donde dice que él la describió como una que se llamaba parálisis agitante. En realidad, después, por ejemplo, este que está aquí abajo de la segunda foto, este es Charcot. Y luego, nada más que no están mencionados en la línea del tiempo, estos dos viejitos que están arriba, esos son Joven y Yard. De hecho, cuando ustedes lean Parkinson, se van a encontrar que antes existía una clasificación de la enfermedad que se llamaba de Joven y Yard. Y durante muchos años se utilizó esa clasificación de Joven y Yard porque pues, era la que se había utilizado, ¿no? Curiosamente, esa escala cayó en desuso después de, bueno, más bien se utilizaba porque era antes del advenimiento de la levodopa. Abajo hay un ahí donde ven, este que está aquí es Oliver Sacks. Oliver Sacks escribió muchas novelas científicas, bueno, novelas con un ámbito científico en donde él describía las enfermedades. Él fue el que escribió la novela de Despertares, donde actúa Jack, no actúa Robin Williams, sí, creo que Al Pacino o Dustin Hoffman, no me acuerdo quién es de ellos dos, en donde describen cómo es que se empezó a utilizar la levodopa en teoría para la enfermedad de Parkinson, aunque en realidad lo que hablaban de esa enfermedad en esa película era una película que se llama encefalitis letárgica o enfermedad de Von Economo. Y luego en este otro artículo, donde está en 1967, pues es precisamente Cotsias, y el que está arriba, en el 2002, él es el doctor Brack. De hecho, el doctor Brack es ruso, y creo que de hecho se salió de Rusia y se vino a vivir aquí a Estados Unidos, por las cuestiones de que allá había como un poquito de represión. Bueno, él es el que postuló la última teoría en realidad en cómo se trata, o más bien cómo es que se genera la enfermedad de Parkinson. Y realmente actualmente a lo que vamos pues es a determinar las causas más bien genéticas de la enfermedad de Parkinson, porque antes pues, lo que se hacía era considerar la enfermedad de Parkinson de tipo idiopático. El término idiopático, cuando yo estudié, todavía se utilizaba mucho. De hecho, el término idiopático yo creo que cada vez va a caer más en desuso, porque cada vez vamos como encontrando más la causa de las cosas. Entonces, sí, entonces acuérdense que cuando nosotros vemos a un paciente con enfermedad de Parkinson, más bien a un paciente con un síndrome rígido asimétrico, así es como lo tenemos que catalogar cuando nos mandan un paciente por primera vez. Debemos de catalogarlo como un síndrome rígido asimétrico. Las características del síndrome rígido asimétrico pues pueden ser, bueno, debe tener ciertas características que el paciente debe tener: rigidez, bradicinesia, temblor, trastorno postural. Y en el caso muy específico de la enfermedad de Parkinson, acuérdense que es unilateral. A diferencia de los parkinsonismos, como lo vamos a ver en la siguiente clase, son bilaterales. Pero el Parkinson, siempre su inicio es unilateral, perdón. Siempre, 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 siempre. Ya sea el lado izquierdo o el lado derecho, pero siempre el inicio de la enfermedad en el paciente va a ser de un solo lado. ¿Ok? Entonces, el TRAP se refiere a que es unilateral, va a tener temblor, rigidez, bradicinesia y va a tener un trastorno postural. Entonces, temblor, rigidez, la A es de asinesia y la P es del trastorno postural. Entonces, los síndromes rígidos asimétricos, que así es como vamos a catalogar a los pacientes, estos se dividen, el primero es la enfermedad de Parkinson primaria o idiopática. Acuérdense lo que les estaba mencionando hace ratito, que el término idiopático en algún momento va a llegar a desaparecer. Y después tenemos a los parkinsonismos atípicos o Parkinson Plus, como antes se les conocía. Antes se les llamaba Parkinson Plus. Ahora se llaman parkinsonismos atípicos porque pues pueden tener como la misma evolución y se le parecen mucho a la enfermedad de Parkinson, más no lo son como sus primos hermanos. Y después tenemos a los parkinsonismos heredodegenerativos, que aquí más bien son otras enfermedades que tienen como un componente parkinsónico, ¿ok? Y al final los parkinsonismos secundarios. Y los parkinsonismos secundarios, pues curiosamente son los más fáciles de diagnosticar y como que los más fáciles de tratar, porque casi siempre se deben a una causa, la cual puede ser corregida, ¿no? Y es muy fácil de identificar los parkinsonismos secundarios. Y en este cuadro, pues vamos a tener ahí un color rosita como tal, al principal representante de los síndromes rígidos asimétricos, pues a la enfermedad de Parkinson, y después en azul los parkinsonismos secundarios, que vamos a tener la causa vascular
por infecciones, por drogas, por toxinas, por causas metabólicas, por tumor, trauma y por alteraciones en la circulación del líquido cefalorraquídeo, casi siempre las hidrocefalias normotensas. Y luego tenemos los parkinsonismos hereditarios que tienen que ver con las alteraciones de los genes de las parquinas, las ataxias espinocerebelosas, que esas cada vez van siendo más, hay como 30, y si que ya el número cada vez va a ir creciendo, y de hecho conforme vaya avanzando cada vez más la identificación de las ataxias espinocerebelosas, cada vez vamos a tener un mayor número de estas. Ajá, esas son determinadas genéticamente, ¿no? La enfermedad de Huntington, acuérdense que es una enfermedad que se acompaña principalmente de demencia y algunos movimientos. La enfermedad de Lubach, la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad hepática, y aquellos trastornos por acúmulo de hierro en el cerebro. Y luego, abajo en amarillo, tenemos los parkinsonismos atípicos, donde entra la parálisis supranuclear progresiva, la atrofia de múltiples sistemas y la degeneración corticobasal. De estos de los parkinsonismos atípicos, así como los parkinsonismos secundarios, hablaremos en la siguiente clase. Entonces, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia. Es más, o sea, primero el Alzheimer y después le seguirá la enfermedad de Parkinson. Y es casi la única de la que se dispone de un tratamiento aceptable. De hecho, hay muchos tratamientos para la enfermedad de Parkinson. Hay tratamiento farmacológico, hay tratamiento con bombas de infusión, hay tratamiento a través de la vía gastrointestinal, que es la levodopa, que se pone a través de una sonda, y la cirugía de Parkinson. De hecho, la cirugía de Parkinson es algo muy viejo que se empezó a hacer con implantes de células de la sustancia negra y que incluso aquí en México fue muy mencionado, ¿no? La epidemiología de la enfermedad de Parkinson es que afecta a millones alrededor del mundo. De hecho, es una enfermedad muy frecuente, más de lo que a veces pensamos, y de hecho yo creo que va a haber un incremento todavía mucho mayor en los próximos años. Se estima que el doble de pacientes, bueno, para el 2030 va a haber el doble de pacientes que tenemos actualmente. Afecta al 1% de la población mayor de 60 años y hay 160 pacientes con enfermedad de Parkinson por cada 100,000 habitantes. Entonces, como les explicaba a ellos la vez pasada, imagínense si este hospital tiene una población de 500,000 personas, pues cuántos pacientes voy a tener de enfermedad de Parkinson, ¿no? Para ser yo solito, pues no me es casi, yo creo que sería casi como imposible verlos, ¿no? Entonces, 460 por 500 por 100,000 habitantes, son 160 por 5, serían 800 pacientes con enfermedad de Parkinson. Y eso es así como haciendo una pequeña estimación. Yo creo que tenemos muchos más, porque les vuelvo a repetir, yo creo que muchos pacientes están subdiagnosticados, pero a su vez también hay muchos pacientes que están sobrediagnosticados con una enfermedad de Parkinson, ¿ok? El diagnóstico definitivo de la enfermedad de Parkinson como tal es anatomopatológico, ¿ok? Pero para eso existen los criterios del Banco de Cerebros del Reino Unido, ¿ok? Pero esos son anatomopatológicos. Lo que hicieron en esos criterios fue que agarraron muchos cerebros, los estudiaron y se dieron cuenta que tienen ciertas características anatomopatológicas. Pero lo más importante es que nosotros sepamos los criterios clínicos de la Movement and Disorders para la enfermedad de Parkinson. Y para eso la Movement and Disorders sacó un artículo en donde ahí determinan cómo es la enfermedad de Parkinson, cuándo es el temblor, cómo es el temblor de reposo, cuándo es la bradicinesia, cuándo es la hipocinesia, cuándo se le llama rigidez. Ajá, por ejemplo, el temblor de la enfermedad de Parkinson es de 4 Hz. Todos los temblores por arriba de 4 Hz se dice que no son enfermedad de Parkinson. El temblor de la enfermedad de Parkinson es de 4 Hz, acuérdense. De hecho, hay aplicaciones que ustedes pueden bajar en su teléfono, algunas son gratuitas, con las cuales la pueden tener ahí la app, y ustedes se los dan al paciente y ya pueden ver cómo tiembla el paciente, ¿ok? Y cuánto darle de frecuencia a su temblor. Y después, como les mencionaba, pues ahí vienen la definición de lo que es la rigidez, lo que es la hipocinesia, la bradicinesia y todo lo demás, ¿ok? Porque no todo lo que podemos ver a veces en ocasiones se trata de uno de esos signos. De hecho, por ejemplo, yo les decía a ellos que yo considero que el movimiento en cuentamonedas de la enfermedad de Parkinson no es propiamente un temblor, yo considero, sino que es como una una disinesia, es un movimiento disinético, porque el temblor es diferente, el temblor es rítmico. Ok, pero bueno, esa es mi suposición.
Entonces, la enfermedad de Parkinson tiene una cosa que se llama progresión clínica en la enfermedad de Parkinson. Eso iba aquí. La progresión clínica es que tenemos la fase preclínica, la fase prodrómica y la fase clínica. Tengo que arreglar esas diapositivas ahí. El orden. Entonces, acuérdense que de la enfermedad de Parkinson tenemos diferentes subtipos. El de inicio temprano, que por ejemplo el paciente más joven, yo he visto que con la enfermedad de Parkinson tiene 18 años y de ahí años, ¿no? Y 50. Un viejito de 80 años que tenga enfermedad de Parkinson ya la libró, ya la hizo. ¿Por qué? Porque su progresión de su enfermedad va a ser lenta y el paciente no va a tener tanta discapacidad a diferencia de un paciente de 18 años que empieza con la enfermedad a esa edad, porque su progresión va a ser muy rápida. ¿Ok? Entonces, de los tipos de Parkinson, tenemos el de inicio temprano, el tremórico, que es el que se mueve, el que tiembla, que es el más benigno, por llamarlo así. De hecho, la enfermedad de Parkinson, háganme cuenta que hay como Parkinson benignos y Parkinson malignos. ¿Listo? Hay Parkinson como benignos o como Parkinson malignos. Y después, el más malito de ellos es el bradicinético o no tremórico, porque el bradicinético o asinético son muy lentos y casi no se mueven. Y estos yo creo que son a los que más mal le va, al igual que al paciente con enfermedad de Parkinson, de ese variante que es como rápidamente progresivo. Entonces, dice, hoy lo que tiene que ver con lo de las fases clínicas en relación a la progresión clínica de la enfermedad, dice que hoy no sabemos o no podemos decir cuándo empieza la enfermedad de Parkinson, pues sabemos que hay una enfermedad premotora aún por definir. ¿A qué se refiere esto? La enfermedad de Parkinson tiene síntomas motores y síntomas no motores. De hecho, la enfermedad de Parkinson no solamente se trata de la rigidez y de la hipocinesia y del temblor. En realidad, los síntomas de Parkinson tienen de los dos, los no motores y los motores. Entonces, esta gráfica es del doctor Anthony Lam. Aquí marca el tiempo 0, aquí. Este es el tiempo, ahí. Aquí, perdón, aquí tenemos el tiempo 0. Aquí es cuando nosotros diagnosticamos al paciente con la enfermedad de Parkinson, cuando nosotros ya lo vemos, que ya viene rígido, que ya viene tembloroso, que ya se cae, ¿ok? Pero lo más importante es esta fase, que es cuando empieza realmente la enfermedad de Parkinson. Y entonces dicen que la enfermedad de Parkinson empieza 20 años antes de que nosotros lo diagnostiquemos. O sea que el paciente tiene 20 años de evolución, empieza aquí, aquí empieza la enfermedad y nosotros lo diagnosticamos hasta aquí en nuestro tiempo 0. Entonces, hay signos y síntomas que me pueden orientar a que un paciente va a desarrollar. Se ha visto que los pacientes que tienen estreñimiento, trastornos de las piernas, trastornos del sueño REM o síndrome de piernas inquietas, hiposmia, depresión, a la larga tienen un alto porcentaje de que vayan a desarrollar enfermedad de Parkinson, ¿ok? Pero esos son los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, que son todos estos, lo que es la hiposmia, la depresión, el síndrome de piernas inquietas y el estreñimiento. Ya cuando nosotros diagnosticamos a nuestro paciente es porque ya va a tener síntomas motores, aparte va a tener progresión de los síntomas no motores, como son el dolor, la fatiga, los síntomas urinarios, la hipertensión ortostática y la demencia. Nosotros cuando ya lo vemos aquí en el tiempo 0, pues ya vamos a tener bradicinesia, rigidez y temblor. Ajá, y como progresión de la enfermedad en las cuestiones motoras, el paciente ya va a tener dificultad para tragar, va a tener instabilidad postural, congelamiento de la marcha y caídas. Y de las complicaciones psicológicas, neurológicas, también del estado mental, es que el paciente ya puede tener hasta psicosis. Pero lo más difícil del paciente con enfermedad de Parkinson es esto, que son las fluctuaciones o las disinesias. De las fluctuaciones o las disinesias por incluso asociadas al mismo tratamiento de la levodopa, ¿ok? Entonces, esta es la progresión de la enfermedad de Parkinson, ¿ok? Ok, muy bien, ¿ok? Entonces, tenemos esa progresión de la enfermedad. Ok, permítanme un segundo. Entonces,
Esta diapositiva, acuérdense, iría antes, ya no le hagan caso a perdón, ahí la está como, ¿sí? Entonces, el doctor Brack hizo una hipótesis. Él dice que la enfermedad o te entra por la nariz o te entra por la tripa. ¿Ok? Y entonces de ahí él quería ya estos estadios, que son el estadio 1, el estadio 2, y así. En el estadio 1, de hecho, dice que la enfermedad entra a través de los plexos digestivos de Auerbach y Meissner o a través de la mucosa nasal por el bulbo olfatorio y de ahí progresa hacia lo que es la médula espinal, el bulbo raquídeo, el núcleo dorsal del vago y el área reticular intermedia. Ya después la enfermedad sigue progresando, se sigue yendo hacia las diferentes partes del cerebro y ya después vamos a tener alteración en el puente, en los núcleos de Raffet, en el núcleo gigante celular, el cerúleo, ya después se va al estadio 3 en el mesencéfalo, y finalmente la afección de la pars compacta de la sustancia negra. Hace muchos años se pensaba que la enfermedad de Parkinson se iniciaba aquí, solamente en la pars compacta de la sustancia negra, y de hecho se decía que si tú, mire, aunque perdieras el 80% de tu sustancia negra, si del 20% restante producía levodopa, tú podías seguir teniendo una buena motilidad. Ajá, no te pasaba nada, pero bueno, eso ya se descartó. Entonces, ya para el estadio 4 ya se afecta la corteza cerebral y todo lo demás. Todo esto que vemos, si nosotros lo transpolamos a esta gráfica, aquí tendríamos precisamente el estadio 1, el 2, y aquí ya tendríamos el 3, el 4 y el 5 de la progresión de esa gráfica, ¿ok? De esos estadios que el doctor Brack propuso. Así lo tendríamos. Para que lo entiendan mejor, para que lo entiendan todavía mucho mejor, eso lo vamos a ver aquí. Ahí está. Esos son los estadios de Brack. Aquí está el 1 y el 2, 3, 4 y 5 y 6. Acuérdense que aquí tenemos en el estadio 1 la vía del plexo que están abajo, el plexo digestivo de Auerbach y Meissner, el bulbo olfatorio, y a través del nervio vago llegan al tallo cerebral. Y de ahí se empiezan a ir a los núcleos motores del mesencéfalo, llegando hasta la pars compacta de la sustancia negra en el mesencéfalo, que sería en esta parte de aquí en medio, aquí, en donde está el mesencéfalo, y ya después de ahí la enfermedad progresaría hacia el resto del cerebro. Y aquí ya tendríamos los estadios 5 y 6, donde ya tenemos las alteraciones cognitivas, la demencia e incluso la psicosis. Y como va progresando la enfermedad, pues cada vez vamos teniendo más síntomas, acuérdense, que motores, y también síntomas no motores. ¿Ya quedó claro? Muy bien. Sí, doctor. Ahora, actualmente se conocen como hallazgos anatomopatológicos los cuerpos de Lewy y las neuritas de Lewy. Esto ya hablamos de o sea, esta es la progresión de la enfermedad y de la etiología. Y entonces se dice que uno de los componentes de los cuerpos de Lewy, que es la alfa-sinucleína, es el marcador de la enfermedad. Y entonces a la enfermedad de Parkinson se le cataloga como una sinucleinopatía. ¿Ok? Esas son las inclusiones que existen. Es lo que se modifica. Esta es la proteína que se modifica debido a esto que les mencionaba. Entonces aquí tenemos, en esta parte de aquí, tenemos las alfa-sinucleinopatías, aquí tenemos las amiloidopatías y aquí tenemos las taupatías. El principal componente o la más representativa de las alfa-sinucleinopatías, pues es la enfermedad de Parkinson. La más representativa de las amiloidopatías pues, es la enfermedad de Alzheimer. Y la más representativa de las taupatías es la parálisis supranuclear progresiva. Pero en esta diapositiva y en este esquema, si ustedes se dan cuenta, están como imbrincados, porque al final de cuentas, puede ser que ustedes tengan un paciente, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, pues tiene cierto componente de la proteína tau y del beta-amiloide. Pero el paciente con la enfermedad de Alzheimer, pues puede tener algunos síntomas parkinsónicos. O, por ejemplo, el paciente con parálisis supranuclear progresiva puede tener síntomas parkinsónicos y a su vez debe tener síntomas cognitivos. Cuando les explique lo de los parkinsonismos, van a ver en esa diapositiva donde hablamos de las proteinopatías y van a entender por qué se presenta una enfermedad o por qué se presenta la otra. Entonces, dentro de estas enfermedades es otro esquema, es el mismo, nada más que este es de otra referencia un poquito relativamente más actual. Relativamente, no se puede mover así. Así está el del 2010, fíjense, relativamente más actual, en donde hablamos de las sinucleinopatías, el principal componente, la enfermedad de Parkinson, como se los mencionaba, de las taupatías, la parálisis supranuclear progresiva, de las amiloidopatías, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer,
Ajá, y de todas las demás, por ejemplo, de las alteraciones de la proteína TDP, están las otras alteraciones. Sí, están presentes. Así lo estoy viendo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, genéticos, ¿no? O sea, tenemos factores genéticos, acuérdense que siempre hay los autosómicos dominantes o los autosómicos recesivos. Y dentro de estos, pues aquí arriba tenemos los autosómicos dominantes, donde tenemos, por ejemplo, los SCAN, donde lo que se afecta es la alfa-sinucleína, y por ejemplo, los autosómicos recesivos, que son de los más comunes, tenemos las alteraciones de los genes de la parquina, ¿ok? Ok, muy bien, muy bien. Ahora, esto es lo que nos lleva, es decir, que ese término de enfermedad de Parkinson de tipo idiopático, que antes se creía que nada más se generaba la sustancia negra, no es cierto, porque existen formas genéticas que lo que hacen es que vamos a hacer que se clasifique la enfermedad de Parkinson aparte de la genética de la del tipo idiopático. Aún así, la enfermedad de Parkinson sigue siendo esporádica en la mayoría de los casos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya no se me explica. Bueno, ahora, en la enfermedad de Parkinson están muy bien establecidas las cuestiones genéticas y los factores ambientales. De hecho, esa es una de las enfermedades en donde más se ha establecido este rol de los factores ambientales y las cuestiones genéticas. Existe una interacción entre estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los factores genéticos que nos incrementan el riesgo, tenemos a todas estas, y de los factores genéticos que nos disminuyen el riesgo de tener enfermedad de Parkinson son estas. O sea, tienen menor riesgo de desarrollarlo, ¿ok? No es que nos den, tienen menos riesgo de desarrollarla. Aún así lo tienen menos que estas. Bueno, ahora, de los factores ambientales ya se está establecido bien claro de los factores que nos incrementan el riesgo de los factores ambientales, pues el uso de pesticidas, el trauma craneal, la vida rural, el uso de bloqueadores, la agricultura, y los que nos disminuyen al beber agua de pozo, y los que nos disminuyen el riesgo, pues es el fumar, el consumo de café, el uso de antiinflamatorios no esteroideo, el uso de los bloqueadores de calcio y el consumo de alcohol. Bueno, entonces esa interacción entre los factores genéticos y los factores ambientales, al final de cuentas, lo único que va a hacer, o lo que nos va a llevar, es la disminución en la producción de la síntesis de dopamina, ya sea que nos altere la mitocondria, que nos afecte en el aparato de Golgi, en los lisosomas o en algunas de esas partes. Entonces, a final de cuentas, todos estos factores, ya sea uno o sea el otro, su interacción ambiental, su factor genético, ya te va a afectar cualquiera de estas, y lo que vamos a hacer es que vamos a tener una síntesis en la producción de dopamina. Entonces, al haber una disminución de la síntesis de dopamina en las células que se encuentran nerviosas en todo el cuerpo, lo que vamos a tener, por eso es que tenemos síntomas motores y síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Y actualmente ya tenemos algunos otros estudios que nos ayudan a diagnosticar la enfermedad de Parkinson. Ajá, todos estos, por ejemplo, tenemos. ¿Ok? Muy bien. Ya se nos va, creo, ahí medio acabar el tiempo, pero si no, nos vamos a volver a conectar porque, bueno, y entonces dice que cada vez es más evidente que lo que conocemos como enfermedad de Parkinson es una entidad heterogénea. Y lejos ha quedado ese concepto como una enfermedad motora, esporádica, con degeneración de la vía dopaminérgica y presencia de los cuerpos de Lewy en las neuronas, ¿no? Muy bien. ¿Qué clase de tumor? No. Yo creo que sí puede tener clase de tumor con ustedes, ¿no? Sí. Bueno, ahí les va. El concepto de... Están todos encerrados, pero están más bonitos. No, ni uno tiene luz, ni ventana.
Ok, nuevamente. Entonces, una paciente joven, en la cual hacemos que haga esos movimientos, veamos cómo lo hace del lado derecho y vean cómo lo hace del lado izquierdo. Más lento, menos amplio. Luego decimos, vean, de todos modos, aún así, si dan cuenta el movimiento de su mano, la amplitud no es muy grande, y mucho menos la del lado izquierdo, ¿no? Le decimos que zapatee con la pierna del lado derecho. Vean la amplitud del movimiento del lado derecho comparándola con el lado izquierdo, de todos modos ella tiene su temblor ahí de reposo. Una de las características del temblor de la enfermedad de Parkinson es que es de reposo, ¿ok? Pues muy bien. Y ahí lo que decimos es que cruce los brazos, que se levante de la silla, y pues lógico que la paciente no lo puede hacer. Ok, muy bien. Esto que le hago hacer aquí se llama pull test, que es una prueba en donde le explico que le voy a dar un jalón. Ajá, la muevo, vemos cómo lo se ahí y le doy un jaloncito. Hacia atrás, pongo ahí mi pie en medio, le explico que la voy a jalar, ¿ok? Y le doy un jalón. Listo. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? Aquí la paciente, se dan cuenta, empezó a caminar, prácticamente se va de frente, casi va a caer, véanla cómo camina, no hay braceo, de hecho cuando camina tiembla, vean la postura de la mano, está toda rígida su mano del lado izquierdo, para dar la vuelta lo hace pues, prácticamente dando pasos, porque ella no puede dar una media vuelta, no pueden hacerlo, se caen. Uh-huh. En medio otra vez, ahí casi cae. Tenemos mesas de exploración que se hacen en silicona, son eléctricas. Todos tenemos acá al fondo nuestro, como donde están las dos caras. Está bonito, pues. Uh-huh. Ok, ahora, esta es la paciente ya con levodopa. Aquí lo que hago es darle levodopa, no como es una prueba terapéutica. No es un criterio diagnóstico, es una prueba terapéutica. Vean cómo lo hace la paciente, vean la diferencia. Y ya se levanta de ella solita al primer intento. ¿Ok? Vean ese paciente igual. Se dan cuenta, el movimiento es más rápido, el laminado que el otro. No está tan mal.
¿Una pregunta? Yo, doctor. Dime. En relación con la incidencia de la lateralidad, en este caso, pues son 3 pacientes que presentan No importa, Parkinson. puede ser izquierda o derecha. Ah, ok. Entonces no hay como mayor Pero incidencia de siempre, uno. ajá. No hay una mayor incidencia de no. Nada más, lo único que sí, o es izquierdo o es derecho. Siempre en el Parkinson es un solo lado, no hay una mayor incidencia. Eso ya es casualidad que a lo mejor las pacientes no tengan más de un solo lado, ¿ok? Ah, ok, va que va. Gracias. Ya, Otra, ¿cómo se llamaba la prueba? ¿Era PULPES? full test, full, PULTES. full Ok, test. Del empujón o del jalón, si tú lo quieres. muy bien. Gracias. Hay diferencias entre cómo se cae un paciente con Parkinson y cómo se cae un paciente con parálisis supranuclear progresiva. El Parkinson se va para adelante. Ajá. Y el de la parálisis supranuclear progresiva se va para atrás como tabla. Bueno, cuando caminan solos, cuando tú les haces la prueba de la estabilidad postural, se van para atrás todos. ¿Ok? Pero casi siempre te van a decir, el paciente se va para adelante. Y te van a decir que el de la PSP se va como tabla para atrás. Uh-huh.